Señores, muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Farideh Raful, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Farideh, he estado diciendo, a mí particularmente cuando comentabas hace unos días lo que había ocurrido en el Congreso Nacional, Sí. Y ustedes que están digitalizando documentos, encontrarse con el acta donde fue aprobado el derecho al voto de la mujer dominicana. Cuéntame de Así esa es. experiencia. ¿Qué dice esa acta? ¿Cómo fueron esos debates? No pude traerla porque se me olvidó traerla realmente. Increíble, Me pasó para yo Farideh. enseñarla en Te pantalla. quiero matar. No. A ver, ¿por qué te invitaron? De madrugada no he dormido, señores, No. pensando, porque hoy precisamente tenemos una actividad en el Senado para conmemorar esta fecha. La realidad es que en el Senado nosotros iniciamos desde hace un año el proceso de digitalización de todas las actas y hemos llegado hasta el año 50 y pico. Entonces, cuando se va acercando la fecha, yo hace como 3 semanas me encuentro con Ilon Canacidit Perdomo en un evento y me dice, Farideh, recuerda que cumplimos los 80 años del primer voto de la mujer. Y me quedo pensando, ¿y qué podemos hacer? Entonces llego al Senado y le pregunto al secretario general, mire, como estamos digitalizando todos los documentos, y le digo al presidente de la Estrella, ¿será posible que encontremos el acta donde se aprobó el voto de la mujer y nos concedieron los derechos ciudadanos? Porque una cosa viene acompañada de la otra. Sí. Antes no éramos reconocidas en nuestros derechos. La mujer no tenía no teníamos cédula de identidad y electoral, no éramos ciudadanas. No teníamos cédula. No teníamos nada. ¿Cómo va a ser? No nada, cédula, nada. A partir de la aprobación de esa ley es que se nos concede el derecho a la ciudadanía y encontramos el acta. Entonces nos fuimos a 1940. Las discusiones comenzaron en el 38. Pero en el 40 es que se aprueba la ley 390. Y en el 42, en enero, se hace la reforma constitucional que abre la posibilidad de que las mujeres votemos. Y en el 42, el 16 de mayo del 42, cuando vamos a las elecciones. Es un viaje por la historia a leer las actas, porque está la carta del entonces presidente del Senado, Porfirio Herrera, de aproximadamente 10 páginas, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, también una carta del generalísimo Trujillo, que aprovechó la coyuntura del momento para satisfacer una demanda de años de mujeres que trabajaron por sus derechos. Y una de las partes de recordar esta fecha, de recordar, es precisamente el esfuerzo de estas mujeres y cómo rompieron los estándares de la época, que no fue una conquista que se le la pudimos atribuir a un tirano que entendió que las mujeres teníamos que participar. A la buena voluntad. No, para nada. Y tuve la oportunidad entonces, dentro de todo esto, cuando encuentro esto, de buscar mujeres sensibles al tema y que han trabajado el tema, y me voy acercando, y digo, tenemos que hacer un evento en el Senado de la República, que fue el lugar donde se originaron los debates y donde muchos congresistas, que eso sí estaba yo buscándolo, y no lo tenemos registrado allá, pero sigo buscándolo, fui hasta el Archivo General de la Nación a buscar los debates de la época. Ojalá estén en video, en audio, ¿no? Tratamos de buscar en el archivo, no hay nada. Porque en el Congreso se graba en audio. Sí, pero no encontramos. Mira, yo he visto los debates en audio de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, eso es maravilloso. Escrito sí aparece, pero por recortes periodísticos, donde tú ves congresistas diciendo que no nos podían dar el derecho al voto porque íbamos a salir de nuestras casas. Entonces, pero es bueno ponerle nombre a esa gente. Sí, están los nombres ahí, pero porque igual hay nombres de calles. Lo bueno y importante, sí. Lo bueno y lo importante es que tú sabes que... Padres, buenos sí, muy buenos, sí. Van a salir muchas cosas. Y después comenzamos a hablar. Edith me dice, que tengo que decirlo públicamente, Farideh, dice, encontramos personas que hayan votado en el 42. Y sí encontramos personas. Encontramos personas. Y una de esas personas es María Cristina Camilo, la primera mujer locutora de la República Dominicana y la tercera en Latinoamérica. ¿Y hablaste con ella? Y conversé con María Cristina, nos dio su testimonio de qué pasó ese día. Conversamos con doña Milagro Ortiz, primera vicepresidenta de la República, conversamos con doña Sina Cabral. Esos videos serán mostrados hoy en el acto que haremos en la Asamblea. Yo creo que el aprendizaje es... conmemorar lo que esas mujeres hicieron y por las cuales estamos aquí, definitivamente, que lograron con esa lucha social ejercer una presión para que nos dieran la ciudadanía. Leer ese proyecto de ley es fabuloso porque dice las mujeres pueden trabajar siempre y cuando sus maridos entiendan que pueden trabajar. Oigan eso, señores, para que sepan cómo hemos evolucionado bastante, en 80 años hemos logrado quedó en la muchas ley cosas. Así, entonces en el acta, las mujeres pueden trabajar, podemos trabajar siempre y cuando los el maridos marido nos den permiso. Ahí nos permitieron también tener
la tutoría de nuestros hijos, siempre y cuando se fuera, o sea, que se nos escuchara la voz, porque antes de eso las mujeres perdían la posibilidad de estar con sus hijos si había un divorcio o si había una separación. Quedaba Ningún automáticamente. No, eran muy limitados. Quedaba O sea, que en automáticamente el República marido. Dominicana hubo divorcios a principios. De hecho, la mamá de Abigail Mejía fue una de las primeras mujeres que se divorció en República Dominicana en el 1906. Nosotros fuimos el 6º país de Latinoamérica en darle a la mujer el derecho al voto. Otros países, por ejemplo España, creo que lo aprobó fue en el 1923, pero con la era de Franco, pues se vino la conculcación de esos derechos. Pero en estos 80 años, la idea es mostrar, como decía Edith antes de la pausa, a una nueva generación lo que hemos logrado en 80 años, cómo logramos esa ciudadanía, ese derecho al voto, lo importante que ha sido para nosotros en la conquista de derechos y los desafíos que tenemos por delante. ¿Cree que de justicia, senadora, decir los nombres de esas pioneras, de Pero esas por mujeres? Por supuesto, está lucharon? Delia Porque Weber, está la Rodríguez, que era la que hizo el manifiesto no manifiesto, porque el primer manifiesto creo que la cabeza fue Abigail Mejía en el año 1931, pero sí, esta muchacha Pío Rodríguez tenía una revista que se llamaba Féminas, y en esa revista publicaban bajo seudónimos, evidentemente, porque estaba prohibido también que salíamos a la luz pública a dar nuestras Oigan opiniones. eso, las mujeres no podían salir. No podíamos salir tampoco escribiendo artículos, era un desafío, ¿no?, al status quo en ese momento. Abigail Mejía lo hizo porque se encontraba en Europa y comienza, cuando vio la intervención norteamericana del 16, a hacer críticas acerca de lo que estaba ocurriendo en su país desde un periódico español. Y ya comienza a publicarse aquí. Bueno, Ercilia Pepín, está doña Amadita Pitaluga de Nivar, la abuela de doña Amadita, del laboratorio Amadita, está Celeste Bosigil, Ercilia Pepín, o sea, hay un grupo de mujeres valientes que se unieron para lograr esta conquista, y eso hay que agradecérselo. Y yo pienso que en 80 años, gracias a ellas, hemos tenido muchas conquistas. Vamos a ver el video de... Sí, que lo saqué crudo, me van a matar el equipo de edición, pero está ahí. El video es... Vamos a cocinarlo aquí. Hablando es la doctora Milagros Ortiz Bosch. Vamos a verlo, por favor, señor director. Todos los cambios son el producto de un movimiento social. No es cierto, y mucho menos la tiranía, que otorgan graciosamente una conquista pendiente, sobre todo que tiene que reformar el control de la sociedad. Y esas mujeres fueron excepcionales. Esas mujeres fueron realmente guapas, trabajadoras, arriesgaron sus casas, sus vidas. Era una decisión que contaba con ramas esparcidas por todo el país. Y yo creo que fue algo muy hermoso. Vamos a contextualizar el tema, porque hay mucha gente que dice, hay que agradecerle al tirano, y no entienden que esto viene precedido por una lucha de mujeres que forzó a que esta decisión fuera tomada y a que se sentaran en una mesa para lograr no solamente darnos el derecho al voto, sino reconocernos como ciudadanas, que tampoco éramos reconocidas por la ley de 1940. ¿De dónde viene la Milagros que quiere hacer cambios y que quiere trabajar tan jovencita en un mundo que ha sido reservado y construido para hombres? Creo que fue el ambiente familiar. Fue la familia. Yo necesitaba vivir en libertad. Eso de oír el radio con las llaves del baño abiertas para que no pasara el sonido, todo eso me provocó un ansia de libertad y de no vivir perseguida. Entonces me involucré muy temprano. La primera mujer vicepresidenta fue Milagros Ortiz Bosch en el año 2000. En el año 2000. Y antes de ella tuvimos la primera candidata vicepresidencial, doña Josefina Padilla, que está viva. Sí, que fue para las elecciones en las que Juan Bosch... En el 1962. Efectivamente, oigan eso. Y mira cuando vinimos a tener la primera vicepresidenta. En el 2000, del 62 al 2000. No logramos concretar que una mujer estuviera en la segunda posición manejando Pasaron el gobierno. 58 años. 58 años. Es una historia de mucho sacrificio, de mujeres que quedaron en el camino, luchando, otras que son
las mujeres de la resistencia contra la tiranía y contra los 12 años de Balaguer, sobrevivientes. Y contra la invasión norteamericana. Y contra la del invasión 16, norteamericana. Un grupo de mujeres. Claro, Parte también. de ellas fueron Contra la intervención norteamericana del Sí, 65. también. Las mujeres de la resistencia. Unas que han sobrevivido, otras con las heridas no propias del momento de perder a un ser querido, un hijo, un marido, de luchar, de ser el bastión, de ocultar, de manejar informaciones, de arriesgarse. Faride. En momentos, la gente no sabe, y algo que yo quería recalcar, perdona que te interrumpa, Germán, que coincidimos mucho hablando con doña Cina Cabral, doña María Cristina Camilo, que qué pena que no puede traer el testimonio, pero lo vamos a poner hoy, que ella decía, lo que logramos, quizás lo que me decía doña María Cristina, cuando yo fui a votar, lo que sentimos fue libertad. Sí. Y doña Cina Cabral es muy específica diciendo, la libertad tiene un precio. Y aunque sea alto, vale la pena luchar por él. Y yo creo que ese es el mensaje, porque mucha gente no entiende, como decía Milagros, eso de yo entrar a bañarme, dejar la ducha abierta, porque estoy oyendo el radio y está prohibido oírlo, para yo fijar mis posiciones críticas. La gente no entiende el estado de terror en que se vivió en República Dominicana durante muchos años y cómo las personas pudieron desarrollarse. Que si ellos dimensionaron el monstruo con el que estaban luchando en pro de la libertad, no lo sé. Eso no me queda muy claro. Pero lo que sí me queda claro que eran valientes. Eran valientes. Definitivamente. Y quizás no midieron las consecuencias. Yo le preguntaba a doña Cina si en el caso de ella, que era hermana de las hermanas Mirabal y que es la mariposa viva, ¿no? Porque aparte de que se crearon juntas en Salcedo, estuvieron presas juntas más de 3 meses. Y ella tuvo la oportunidad y tomó la decisión de exiliarse ya en enero, después de 3 meses de prisión consecutiva. Y las muchachas se quedaron. Y yo le preguntaba, ella dice, nunca imaginaron que le iban a matar, porque nunca había ocurrido que a una mujer la mataran con ese nivel de crueldad, ¿no? Entonces es una historia escrita con sangre y sacrificio, pero con muchas mujeres protagonistas que hasta en el anonimato hicieron la diferencia. Pero con resultados. Con resultados, vale, claro. Tenemos mujeres que han logrado ser alcaldesas, mujeres regidoras, mujeres diputadas, senadoras, mínimamente, pero la tenemos. Hemos logrado visibilizar el trabajo de mujeres comunitarias. Tú tienes a Florinda Soriano, tú tienes ahí a mujeres, Juana Santitopa, la rectora de la UAS, maestras. Fíjate que antes de nosotros concedernos el derecho al voto y la cédula de identidad y electoral, en el 42, las mujeres solamente podíamos dedicarnos a dar clases, ser maestras en colegios de señoritas. Como Salomé Ureña. Como Salomé Ureña de Enríquez. Faride, Pero hemos logrado la ley 2497, por ejemplo, de violencia contra la mujer, el Código de Trabajo en el 51, donde por primera vez se habló de los derechos de la mujer trabajadora, que luego fue reformado en el 92, la ley de la reforma agraria, que fue en la década en que Milagros fue senadora del Distrito Nacional y fue el derecho a la herencia, el derecho a la herencia, a la propiedad. Sí, y la reforma agraria cambió todo, porque le dio la oportunidad a las mujeres de que fueran propietarias de las tierras sin estar casadas con los maridos, por la unión de hechos que se da en nuestros campos, ¿no? Que no se materializa en un matrimonio como tal. Hemos logrado muchas conquistas, pero tenemos grandes desafíos y tenemos que luchar con una construcción cultural que, fíjate tú, en 80 años seguimos con muchas limitaciones. Entonces, el hecho de este 16 de mayo, yo hoy abría los periódicos, nadie se acuerda de esta fecha. Nadie se acuerda. Nosotros sí, aquí en el día, ¿verdad? Y 2 o 3 personas, pero los periódicos debieron resaltar la lucha de esas mujeres sufragistas, que en ese momento, por ejemplo, Abigail Mejía no pudo ver el voto concretado. Murió en el 1941. Así. Cuando dices... Pero una cosa bueno, que me gustaría, aunque sin ánimo de reducirlo a lo personal, pero ¿qué tan difícil se le ha hecho a la mujer 80 años después? Por ejemplo, en el caso tuyo, sí, senadora, esposa, madre y todo eso, ¿cómo lidiar con todo aquello? Muy difícil porque viene acompañado de una violencia política que no quieren ver muchísimas personas dentro de los partidos políticos. Recuerda que en los espacios de poder hay mucha competencia y muchos intereses. Cuando viene la mujer a tratar de llegar a esos espacios de poder para tomar decisiones, pues entonces se siente una amenaza y un desplazamiento que no existe. Es una y yo cultura pienso, machista, totalmente. es una cultura machista, pero dentro de mi propia generación también, donde hay violencia política y donde entienden que también cuando las mujeres somos más independientes, no tenemos un criterio propio, fijamos nuestras posiciones públicamente, somos honestas, eso molesta. Crea roncha porque en esa estructura también hay mucha, lo que hablaban ustedes, impunidad
entonces ya tú sabes que no vas a tener una socia cómplice en ese ambiente. Y eso fue parte de lo que se enfrentaron también estas mujeres. Por eso hay que luchar el doble. Entonces tú cumplir tantos roles, que madre, que esposa, que ama de casa, y cumplirlo no a nivel de excelencia, porque a nosotros nos exigen la excelencia, pero a los hombres no. Entonces tú dices, la mujer tiene que competir en igualdad de condiciones, sí lo hacemos, tiene que demostrar que puede. ¿Y cuántos hombres no han demostrado que no pueden y están en posiciones de poder tomando decisión por nosotros? Desde Colón hasta la Desde, fecha. por supuesto. Entonces, es un poco de coexistencia donde podamos tener la mirada de ambos lados y participar. Seguimos con grandes desafíos de que la mujer logre una paridad, un reconocimiento político en las esferas del poder. Fíjate que de 32 senadoras, nada más hay 4 senadoras. Sí. Ya eso tiene un significado, Y ¿verdad? que todo esto es de factura reciente, porque para la historia 80 años no es nada, no es nada. Hay que decir que el primer país de América Latina en conquistar el voto femenino, las mujeres, fue Ecuador, 1929, y el último sería Paraguay, justo el país donde hay un Donde periodista tenemos que va a hablar reportaje. mañana con Indira, que fue en el año 1961. 61. Entonces, nosotros lo conseguimos en términos medios, Sí. que estamos hablando de hace 80 años. Que bueno, tuvo su historia, porque aquí hubo como un ensayo En el 34. de elecciones en el 34. En el 1934 se hizo un ensayo de elecciones, votaron algunas mujeres y ya en el 42 de 400.000 mujeres que supuestamente, según el censo de la época éramos, votamos 90.000 y pico. Mire, yo Tú sabes que quiero... la primera, perdón que te interrumpa, la primera, o sea, la urna en el Distrito Nacional, una de las urnas prioritarias, estaba en el Palacio Consistorial, donde está parte de las oficinas de la Alcaldía del Distrito Nacional hoy. Y el Congreso Nacional era el Palacio de Borguellá, que está frente al Palacio Consistorial, separado solamente por la Catedral y el Parque Colón. Y ahí está abandonado. Vamos a ver si rescatamos el Palacio de Borguellá y hacemos un poco de historia ahí. Quiero mandar un saludo y un abrazo a esta mujer que vamos a ver. La primera, doña María Cristina Camilo, votó, o sea, ella votó en esas elecciones de hace 80 años. Doña María Cristina Así supera los 100 años. 104. Tiene 104 años, qué maravilla. Era enfermera en esa época de San Francisco de Macorís. Y siempre es bueno recordar a la nueva generación de doña María Cristina. Jugó un rol trascendental a nivel de la comunicación y ella después se diversificó mucho en el teatro, en el Sí. espectáculo, pero fue la primera mujer en tomar un micrófono en República Dominicana, ser locutora, trabajó con Petán Trujillo y ella nos narra cómo ella le ponían a dar las noticias del régimen y lo que ella sentía en ese momento de qué hago, pero muy agradecida de Dios y de los compañeros que le tocaron, Y porque muy dice que todos lúcida, la respetaron, está lúcida, y totalmente lúcida, acompañada de su familia, 104 realmente un años. honor, y fue la tercera mujer en Mira, América Latina. esa entrevista, queremos ese material de María Cristina para pasarlo Me voy acá. a pasar todo, porque de verdad que ha sido... 104 años. Y quiero decirle a la gente, si tienen familiares, mujeres, por esa época, que Que la tengan manden. 100 años, habría que tener Doña 100 Josefina Padilla años. está viva. Los que votaron, las que fue- queremos a todas. A ver, nos doña llaman Telma aquí. Doté, la mamá de mi profesora, la suegra de David. ¿Votó también? Votó, doña Telma Y Doté. está- No pudimos entrevistarla porque tuvo un quebranto de salud en esos días, en esta semana. Gracias a Dios está Pasaron bien. 100 años Esa es también. la suegra de David Álvarez. Ah, la suegra de Sí, David señor. Álvarez. Qué bien. Más de Qué 100 bien. años. Un saludo. Todas, De mi todas las que sí, votaron señor. Y se acuerda perfectamente. pueden tener 100 años, era a los 18 años. 18 años. Podrían Más 90 tener y pico, 98. 98. Hay que recordarle son a la de gente- 98 años Hay en que adelante. me gustaría que recordara eso, Faride. La mujer no tenía derecho ni al voto, no tenía no teníamos cédula. no era ciudadana No era de ella. ciudadana. En no esa éramos acta, ciudadanas. como dice Germán, enumera, Está la ¿qué carta. conquistamos? La carta, primero, derecho al voto. Derecho al voto, no, hay que se modifica el Código Civil para Ah. darnos esos derechos de que podamos ser testigos. Espérate, se nos concede el Sí, derecho tú- a ser testigos en actos oficiales Porque que no tampoco podía teníamos, no. El derecho a trabajar, el derecho también a A la posesión de la tierra. la posesión de la Eso tierra fue fue de con la ahora. reforma agraria en el 90 y pico. Sí. Ah, no me digas. No teníamos derecho tampoco hasta el Ay, 90 y Dios pico. mío. Se nos reconoce el derecho a tener una cédula de identidad y electoral. Entonces está la ley, pero está la carta del senador Porfirio Herrera. Hay que entender que en ese momento todo el Congreso era trujillista, evidentemente, donde las cartas hacen, ya tú sabes, alabanzas y todas las loas del mundo al tirano que manda una carta al Congreso diciendo su gran compromiso que tiene. Y por supuesto, ni tonto ni perezoso aprovechó la oportunidad política, acabando, como decía Milagros, de salir una guerra mundial para congraciarse con eso. Pero por supuesto, permitió
en esas elecciones que participaran las mujeres, pero él sabía quiénes iban a ganar. Entonces salió una senadora, que fue la senadora de Montecristi, que era del Trujillato, Isabel Mayer, que la verdad que la historia es increíble, que llegó, luego cayó en desgracia porque era la abuela de Yuyo de Alessandro. Que fue Y al su Trujillo. marido, con el que tuvo una hija, que es la mamá de Yuyo de Alessandro, posteriormente se casó con la mamá de Manolo Tavares Justo. Hoy queremos- O sea, oigan la historia ¿Cómo fue? de la Qué vida. pequeño es el mundo, Qué como pequeño dicen. es el mundo. Era trujillista, fue senadora Porque todo por- el mundo era trujillista, era todo el mundo era obligado, ¿no? trujillista y ella tiene grabaciones haciéndole loas totalmente a Trujillo, pero ¿qué pasa? Tiene una hija, la hija tiene un hijo, que es Yuyo de Alessandro, que al mismo tiempo era sobrino de Manolo Tavares Justo. O sea, la historia, y después ya cae en desgracia, las meten presa Es en bueno el, conocer en el esto. régimen. Mira, decirle a la gente, Y 3 diputadas salieron. hay dos Una senadora libros, y 3 diputadas. dos tomos que tuve la oportunidad de tener en mis manos prestado alguna vez, del Archivo General de la Nación, que fue una investigación sobre el sufragio femenino y toda la lucha que hubo, que son 3 investigadoras de origen dominicano, pero que son estadounidenses. De hecho tengo sus números para que Vamos a eso buscar. es excelente. Hay que mostrarle a una nueva generación que nada de lo que hemos logrado, de lo que somos, ha sido gratis. Ni nos lo han concedido sin ningún tipo de lucha. Todo ha sido luchando. Vamos a Hay que poner seguir. estas fotos Por eso hay que seguir luchando. rápidamente, Sí, señor, señor. señor director, para que, Faride, en 30 segundos rápidamente cada uno. Delia a ver. Weber, Delia, el papel de ella. Delia Weber era una gran intelectual que se casó, emigró, hija de personas de Curazao, emigró y viajó a Europa completo. Luego se divorció, vino al país y se involucró con el movimiento y con féminas a escribir ahí, pero ya tenía otra visión, había viajado a Europa, tuvo sus hijos allá. Todo casi pasa así. Yo creo que esa es Delia, la otra es Abigail Mejía. Abigail Mejía, esa es Delia, ¿no? Ya Seguimos venía. con la siguiente. Abigail Esa, Mejía, ese movimiento que como yo decía, me olvidó el Feminista. nombre de las Rodríguez, que tenían feministas y todo. La inserción de Abigail en el movimiento feminista en República Dominicana, después de durar unos años viviendo en España con su madre y preparándose y haciendo las críticas a la intervención norteamericana del momento, fue fundamental, porque era una gran intelectual, escritora, y viene e impulsa fuerza a este movimiento. Era como el motorcito de arranque. Después Y hace el tenemos- primer manifiesto feminista en el 1931. Y nos queda Ercilia Pepín. Y doña Ercilia Pepín, que como todos, quizás sea la más reconocida en el pueblo desde el punto de vista del nombre, ¿no? Doña Ercilia también fue fundamental porque se involucró con estas mujeres, las acompañó, hicieron manifestaciones donde ella jugó un rol importante. Se nos quedan muchas más que Claro. están ahí, su nombre está escrito en la historia, hoy las vamos a recordar. Tenemos un acto en la Asamblea Nacional. Todos, diputados y senadores. Diputados y senadores, está organizado por el Senado, invitado la Cámara de Diputados, se nombró una comisión del Senado de la República para la organización de este evento, que como ustedes ven ha sido muy rápido. Hemos invitado a mujeres de todos los sectores, nos hemos focalizado mucho en esas mujeres que también fueron parte y que son protagonistas de la historia, Tú que van a sabes- estar tú ahí. sabes, Faride, Está Brunilda Amaral, por ejemplo, que estuvo en el 9 de Escuchando- febrero, que está ya. inválida, estará ahí, si Dios lo permite, mujeres que han trascendido, y otras para que se reconozca el trabajo de esas sufragistas y vean lo que nosotras hemos logrado con el tiempo. Solo quiero rescatar Sí. un verso, no sé si es de Yupanqui o de, no sé, es un sudamericano. ¿Quién dijo que todo está perdido? Fito Páez. Fito Páez. Yo vengo Pero a ofrecer mi corazón. Yo creo que de Biglietti realmente, pero Él lo pero puso bueno, en canción. Fito Páez la canta, Fito Páez. sí, yo vengo a ofrecer mi No sé corazón. si fue Fito o Y él o dijo Valiente, que pero todo está perdido. Yo Qué vengo buena- a ofrecer mi corazón. Qué bien. Por eso uno no se puede cansar de luchar, hay que resistir. Esas mujeres hicieron lo imposible y muchas más en la historia. En el peor momento, En el peor momento, luchando por la patria. No era por ellas, no era para ganar recursos económicos, Ni un no era puesto. para posicionarse, como ahora hay que decirlo así, porque todo está tan mercurial, Sí. que entendemos que cuando alguien inicia una lucha está siendo patrocinado. Ellas no fueron patrocinadas. Ellas y muchas mujeres de la historia dieron un paso al frente y dijeron, nosotros creemos que esto está mal, queremos libertad, queremos derechos, queremos igualdad. Igualdad, esas mujeres hablaron de igualdad en el 1931. En Para medio que de la- fuera en- consagrado en en medio la de una noche Constitución. oscura. Por favor. Entonces hay que luchar. Tuvieron resistencia, oposición y siguieron hacia adelante. El testimonio de doña Cina Cabral, como miembro del 14 de junio, que fue la primera mujer presa en esos momentos del movimiento del 14 de junio, es estremecedor. La desnudaron, la torturaron. Tendremos Dentro- aquí las historias, Faride, que la tú pudiste tendremos tener. aquí y doña Cina dice, Esto nunca tiene le una botó una segunda- lágrima al Trujillato. Así No mismo. lloré nunca. Wow. Excelente, toda esa historia de dignidad. Hoy a las 4 de la tarde es ese acto en la Asamblea Nacional. Hemos querido honrar este día, 80 aniversario. Se de pasará el vía acceso. streaming también.
Sí, señor, Desde ahí el Senado. estaremos, sí, señora, estaremos viéndolo en vivo. Y mañana aquí tenemos los resultados de esto. Señores, muchísimas gracias por esta jornada. Gracias, Faride. Gracias a ustedes por la A oportunidad. y- revisar la historia, que nada de lo que Exacto. tenemos hoy Y a reivindicar a nuestras mujeres. es gratis. Nada a las es gratis, sufragistas. para que se sepa. Después cuando le digan, aquí siempre tenemos los mismos derechos. Pues Y que no. siempre ha valido la pena luchar. Y siempre ha valido Y la valdrá. pena luchar. Y valdrá. Y seguimos Y luchando. pongan a Sí, señor. Fito Páez, entonces. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hasta mañana, señores.